Y ese es el tema que vamos a tratar esta mañana. ¿Quién me recuerda el título? Fortalecidos en el poder de Dios. Efesios 6 del 10 al 20. Amados hermanos, Pablo ha exhortado a los de Éfeso a que aprovechen la oportunidad tan grande, las puertas abiertas de la salvación que han sido dadas y que deben estar vigilantes. Es decir, aquel que ha nacido de nuevo debe estar vigilante, debe estar alerta. Entonces, hermanos, en este contexto, la vida cristiana es una milicia, es una vida militante, es una vida donde estamos expuestos y donde podemos pelear. El Evangelio tiene enemigos que son fuertes, aguerridos, hasta, de cierto modo, peligrosos, contra los que hay que luchar. Pero, ojo, no se lucha con espada física, no se lucha con puños, no se lucha con patadas, no se lucha colocando cualquier clase de improperios en redes sociales o criticando a través de videos de la forma no adecuada gobiernos u otros. No, se hace desde la debilidad. Desde la debilidad de la cruz, la cual nos hace fuertes. La metáfora de las armas, de la armadura de Dios, de las armas que Dios tiene, miren, eso nos resuena desde Isaías 59, donde se habla del casco, de la coraza e incluso de un manto. Y Pablo, hermanos, ha recogido todas esas figuras del Antiguo Testamento para que nosotros, en este caso, ahora en el futuro, recordemos que estamos en una milicia, pero que Dios nos ha dado la forma de vencer. Porque, como cantamos, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Hermano, la vida vale porque Cristo venció, porque Cristo nos salvó. Ahora, esta batalla es declarada contra todo aquel que sea hijo de Dios. Y ahora, Pablo no solo se refiere aquí al creyente como individuo, al creyente individual peleando. Se refiere a toda la comunidad junta peleando. Pero ante este texto uno debería preguntarse, ¿y cómo se pelea? ¿Y cómo peleamos? Esto es interesante, amados hermanos. Bien, ahora, Pablo ha estado comunicando en toda la carta que nosotros hemos recibido toda bendición espiritual. ¿En qué persona? En Cristo Jesús, ¿cierto? Y que nosotros debemos orar al Señor para conocerlo cada día mejor. Pero también nos aclara que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos marcados, peleados. Es decir, estábamos en guerra contra Él. Pero por su gracia, por Jesús, pasamos del bando enemigo a las filas del ejército de Dios. Entonces, miren cómo nos va preparando Pablo. Eso era en los primeros capítulos. Ese sería el segundo exactamente. Pablo, en el segundo capítulo, deja ver que hemos cambiado de filas. Ya no estamos en las filas del maligno, estamos en sus filas. Por eso debemos reconocer que Cristo nos reconcilió para andar en Él en buenas obras. El siguiente capítulo se nos muestra que el Evangelio es un misterio. ¿Por qué es un misterio, hermanos? ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabe. Algo que no se sabe. Pero aquí se maneja como algo que no se sabía y que ahora es
mostrado, revelado, puesto a la luz. ¿En qué sentido? Pablo va a mostrar, como aparece en otros textos de él, que el misterio de Efesios, que tanto aparece del Evangelio, es que el pueblo de Israel y los gentiles son uno en Cristo por el Evangelio. Es decir, Dios hizo ahora un solo pueblo. Ahora no existe eso de que está la iglesia y está Israel. Dos cosas, no. Existe un Israel de Dios, diciendo así, un solo pueblo, y es la iglesia. Y está compuesta por los del pueblo de la promesa, la elección, y está compuesta por los gentiles. El mismo libro de Efesios, la carta, dice que los gentiles al oír la palabra se salvan. Así empieza el texto. Entonces el Evangelio es para todas las naciones y ha sido revelado ese misterio y debe compartirse. Ahora, hermanos, también Pablo nos sigue exhortando a que hay que estar en unidad. Y quiero que recuerden un dicho popular que utilizan hasta los sindicalistas, las porristas, no sé si hasta los del sindicato de Avianca: todos unidos jamás seremos vencidos. Eso es lo que el capítulo 4 va a querer mostrar. Todos somos uno, somos un cuerpo, se ejercen los dones, pero Dios nos ha revestido como un nuevo hombre. Y debemos entender el contexto inmediato donde se habla que la iglesia es la novia del Señor. Por eso, amados hermanos, se va a afectar la relación de matrimonio, se va a afectar la relación familiar completa, padres e hijos, se va a afectar la relación laboral con los jefes y también con los subalternos. Y ahora viene este punto, este capítulo donde se nos muestra que la nueva vida que hemos recibido de Jesús se va a manifestar también en la forma como manejamos nuestras relaciones, pero también en la forma como vivimos. Y hay que entender que estamos en guerra. Hermanos, definitivamente este es uno de los pasajes más hermosos y no podremos tratarlo con toda la profundidad. Pero entendamos este último capítulo, estos versículos del 10 al 20, como cuando una mamá va a dar consejos finales a su hijo o a su hija que se va a casar, o como un papá que va a dirigirse. El ejemplo más cercano que tendríamos está por aquí a mi izquierda. Entonces, como si a Heidi le fuera a dar los consejos antes de su boda, ya casi. Y todo lo que le han dicho en la vida es importante, pero lo que le van a decir en esos últimos momentos va a ser como el caldo. Imagínese que usted cocinó un sancocho y quedó la sustancia y con eso puede preparar otras cosas. Bueno, el caldo de Efesios queda aquí, en esos consejos que Pablo va a dar, esas instrucciones finales, y eso nos remite al libro de Proverbios, cuando Salomón le dice a su hijo: atiende mis palabras, oye mi sabiduría, y utiliza ¿qué cosa? El ruego. Te ruego, hijo mío, que guardes mis palabras. Eso es lo que parece que está aquí. Ahora, hermanos, lo que Pablo nos dice es: hermanos, no olviden que estamos en guerra. Hay una guerra espiritual. El que es seguidor de Jesús está declarando la guerra al mundo. Ahora, hermanos, yo sé que tenemos aquí en Cartagena todas clases de conceptos de guerra. Hay varios extremos. Está el extremo, hermano, donde se ve la guerra
en cualquier cosa. Se ve demonio hasta en una hoja que se cae. Se ve demonio en lámparas, en manchas, en todo. Ese es un extremo. Pero está el otro extremo que dice que no hay demonios, que no hay nada, que no está afectando el ambiente espiritual, que no hay influencias demoníacas. Ese es el otro extremo. Los que dicen o los que ven demonios en todo, y los que dicen que no hay, no existen. Y yo no entiendo cómo pueden decir eso si Pablo aquí está diciendo que estamos en guerra y que efectivamente no es contra lo que vemos físicamente. Pero bueno, Éfeso era el tipo de lugar, esa ciudad amante de las cosas espirituales. O sea, si hay algo que aman los de Éfeso, eran las cosas espirituales. ¿Y ustedes qué ídolos recuerdan que había ya, que hubo? ¿Cuál? Esa, Artemisa, Diana, ¿cierto? Y esa es la más popular, el templo de la diosa Diana, donde fue Pablo, etcétera, todo eso. Hechos 19 pueden mirar. Diana o Artemisa es el nombre, ¿cierto? Entonces, cuando llegó el evangelio, se les dañó el negocio de la venta de estatuas. Eso fue lo que pasó con Pablo. El negocito ese de andar haciendo muñequitos de porcelana y eso, se les dañó al llegar el evangelio. Yo no entiendo hoy cómo cristianos tienen muñecos de porcelana. Sí, fue algo que Pablo combatió. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces Pablo parece que quiere corregir en los hermanos de Éfeso esa parte, o de ignorar que existen batallas espirituales, o ver la absoluta demonización en todo. Y sabes, yo te quiero preguntar, ¿en cuál de las posiciones estás tú? ¿Ves demonio en todo o no ves nada? Por alguna razón, hermanos, nosotros pensamos que esta guerra a veces no existe, que no hay nada, ¿cierto? Y pensamos que es algo que no va a trascender a lo físico, que no va a pasar nada. Y yo le hago una pregunta. En el conflicto armado que hemos vivido aquí en Colombia, ¿hay gente que ha sido afectada? Sí, todos. Porque yo me acuerdo que en aquella época ni viajar se podía. Y que uno quedaba a las 6 de la tarde, si iba a ir a San Juan, quedaba casi en las puertas. Y no podía ni bajarse del bus, sino que tenía que pasar la noche ahí durmiendo. Así estaban las cosas. Por alguna razón pensamos que esta batalla es una batalla suavecita, liviana. Pero el enemigo, hermano, quiere acabar nuestras vidas. El enemigo sí quiere destruir, quiere derribar. Y es algo que no hay que pasar por alto. Y existe cantidad de literatura. Eso va a encontrar libros de guerra espiritual por montones. Pero yo les invito a revisar lo que dice directamente la palabra, luego investigar en lo otro. El texto empieza: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La manera de Pablo introducir esta sección es diciéndole: hermano, fortalezcanse en Dios. Ante cualquier asunto, ante cualquier problema, necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es lo único que va a garantizar una vida exitosa en Él. Y eso es lo primero que viene. Por lo demás, hermanos, fortaleceos. Y ahora yo me pregunto, ¿pero en qué necesitaban fortalecerse los de Éfeso? ¿Qué necesitaban, cierto? Pero parece que la armadura de Dios nos va a delatar
todos aquellos aspectos que ellos necesitaban fortalecerse, como andar en verdad, como la predicación del Evangelio, como recordar que son salvos, como usar la palabra, como, ¿qué más? Practicar la justicia, como defendernos de los argumentos del enemigo con la fe. Y en algunos casos puede aplicar a la parte de la inmoralidad sexual, pues en ese contexto solía hablarse mucho de los dardos de fuego como esa parte de inmoralidad. Pero bueno, ahora lo tocaremos. Hermanos, ¿con qué luchamos? Es lo primero contra quién luchamos. Es lo primero que va a responder el texto. El texto dice, nosotros tenemos una batalla, versículo 12. Según Pablo, hermanos, diariamente estamos en batalla. Y en las batallas hay ganadores y hay perdedores. Pero por allá decía nuestra hermana Estela, es que es un enemigo ya vencido. Es cierto, sabemos que Cristo ya venció, pero Él aún así nos dice, ojo que tenemos lucha. Y no es contra el hermano y la hermana. Y esto es lo primero que quiero mostrar. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Muchas veces la iglesia se enfrasca en pelear con el hermano y con la hermana. Voy a hacer guerra espiritual delatando ese falso apóstol. En su contexto hay forma de hacerlo, se puede, pero este texto nos está llamando en primer lugar a entender que nuestros enemigos no son los hermanos. Alguna vez vinieron los discípulos, seguidores de Jesús, y le dijeron, mira, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Vayan y deténganlos? No. Le dice, ajá, el que no es contra mí, entonces por mí. Eso es interesante. Jesús dejó ver que sí, había otro grupo que aunque no estuvo cerca de él, le seguía. Algún día profundizaremos en esto. Hermanos, también hay que saber algo. Parece que también estamos en el ojo. Somos blancos o somos dianas andantes. La diana es los círculos cuando usted practica tiro o alguien y donde le dan los círculos eso. Entonces parece que nosotros somos como esos tiro al blanco, ambulante, donde nos pueden disparar. Pero hermanos, nosotros no peleamos contra personas de carne y hueso, aunque hay peleas contra personas de carne y hueso. Pero no, el versículo 12, de haber que nos quieren dominar fuerzas espirituales. Y lo que Pablo quiere decir es, no ignores que existen, no ignores que el enemigo tiene un plan. Aquí no es tanto hallar una estructura, una jerarquía y decir es que el mundo espiritual está dividido en gobernadores, potestades. No, ese no es el énfasis del texto. El énfasis del texto es no ignores las maquinaciones del diablo y entiende que así como en el ejército normal hay una jerarquía, el mundo espiritual está organizado. Es decir, hay crimen espiritual organizado. Ese sería como el equivalente. No es tanto que nos pongamos a inventar, es que este es la potestad de no sé qué, o este es el demonio más alto de los... No, aquí lo que está diciendo es, el enemigo está organizado. Es lo que Pablo quiere transmitir. Se ha organizado para atacar a los creyentes. Ellos no nos pueden manejar. Ellos no son todopoderosos. Nosotros somos fuertes en Cristo. Cristo les venció. Por eso debemos andar sometidos al señorío de Cristo. Viene el versículo, decirle, someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No te está diciendo, ve y coge y peléale, y ve y reprende y dile así ya. No, sométete a Dios. Ejemplo, una vez en el Nuevo Testamento Pablo, luego de haber ganado mucha fama, haber reprendido demonios y salieron, un grupo de personas quiso hacer lo mismo y dijeron: en el nombre del Dios de Pablo te ordenamos que te vayas. ¿Y qué pasó? Os conjuro, fue la palabra que usaron. ¿Se fueron los demonios? No, los desnudaron y casi los matan. Quedaron en vergüenza. Conozco a Pablo, conozco a Jesús. A ustedes no los conozco. Muchas veces nos metemos en camisas de 11 varas. Judas pelea contra eso de andar en decir, es que esto es así, tal demonio hace esto y lo otro. ¿Cómo pelea Judas? Judas les dice: miren, ni siquiera Miguel se atrevió a decir, vete fuera, sino que dijo, que Dios te reprenda. Y el siguiente argumento de él es: ustedes, ignorando todas estas clases de cosas, se atreven a decirle a la autoridad, al mundo espiritual esto. No es en tu poder, es en el poder de Dios. Entonces, eso es lo primero que hay que entender con esto. Pablo lo que quiere decir es: no ignores que el enemigo ha planeado destruirnos a pesar que está derrotado. 2. El enemigo está organizado y tiene sus planes. 3. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Dios tiene el control. Y si te sometes y me someto a Jesús y resistimos al diablo, huirá. Entonces, hermanos, la lucha no es contra personas. Hechos 13, del 8 al 10, no los menciona. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fiando en él, la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Aquí, ¿cómo fue la reprensión y cómo fue la batalla? Para que podamos entender un poco. Contra, sí, el espíritu que influenciaba a Elimas. Pero, ¿para qué influenciaba el espíritu a Elimas? ¿Para qué era? ¿Qué estaba haciendo? Estaba desviando la palabra. Ojo con eso. Efesios tiene un arma y es la palabra. En otro texto habla de derrimando argumentos. Nuestra guerra espiritual es sometiéndonos a Dios, llevando el evangelio. A eso apunta la guerra espiritual. No apunta solo a esos momentos, o principalmente a que yo me sienta deprimido, me sienta acabado. La guerra espiritual apunta, y lo podemos estudiar con tranquilidad en el Nuevo Testamento, a la tergiversación del evangelio, a declarar erradamente el evangelio, a hacer que otra persona no o crea en algo diferente al evangelio. Y lo vamos a ver. ¿Oyeron? Entonces, Elimas le atacan por eso. ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Jesús también peleó en el desierto con el diablo, ¿se acuerdan? ¿Y qué quería hacer el enemigo? También tergiversar la palabra, diciéndole:
es que a sus ángeles mandará para que con tus pies no tropieces en piedra. Espérate. Así no dice, de eso no se trata. Pero es que hay otro que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Espérate, pero sí, le digo, convierte esta piedra en pan, como demostrándole que podía, todo poderoso, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Y enseguida, como Jesús respondió con la palabra, le habló el otro texto, le habló los textos de la palabra tergiversándole. A sus pies mandará, a sus ángeles mandará para que con tus pies no tropiece. Así siguió hablando. Entonces, ahora, 2 Corintios 11:3 también. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza a Cristo. Es decir, el enemigo quiere desviar, tergiversando la palabra. Ahora, vamos a hacer algo. En el capítulo 1 se menciona, y dijo Dios, ¿cierto? En el capítulo 2, otra vez, y dijo Dios. Pero en el capítulo 10, ¿con qué sale la serpiente? Con que Dios dijo, os ha dicho. ¿Sí ven? La guerra espiritual empieza por ahí. Que nos desviemos del evangelio. A eso es lo que quiere referirse estos textos. Ahora, Pablo hace una advertencia, que como la mujer que fue engañada en el Edén, así los recién convertidos, neófito, que es la palabra que se usa, los nuevos en el evangelio deben cuidarse del engaño y al ocupar posiciones de eminencia. Es decir, Pablo está advirtiendo, ojo, nuevos en la fe, tengan cuidado de si al ocupar cargos de eminencia en la iglesia, no se les suba, porque pueden caer en lazos del diablo. Mateo 13, del 24 al 39, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál será la buena semilla? Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. En la parábola del sembrador, ¿qué busca el enemigo? Una cayó junto al camino y las aves del cielo. ¿Y cuál es la explicación que da Jesús a eso? Que el enemigo roba la palabra. Lucas 8, 4 al 12. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. Esta es, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Apocalipsis 13:6, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, en contra de él. Lucas 10:19, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Apocalipsis 20, del 2 al 3, prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y lo selló para que no saliera. Hermanos, luchamos contra un enemigo vencido. Estos textos nos dejan ver que la lucha es cierta, es real, y que el enemigo va a tergiversar la palabra para que tú creas otra cosa.
Es así como pueden venir algunos versículos, pero es que el Señor me ha dicho que vaya, porque yo abrí la Biblia y me salió ese versículo que dice, tengo que hacer esto. Ojo con eso. Muchas veces Dios puede usarlo, sí es cierto, pero no dependamos de coger y abrir la Biblia a la loca. Seamos serios en el estudio de Dios. Como dijo Patri, me hacía falta. Al azar, esa es la palabra. Juan 14:30, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¡Nada! Juan 16:11, él os convencerá de pecado, de justicia y juicio. Y aparece, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Primera Tesalonicenses 2:18, ya que queríamos ir a vosotros, pero Satanás nos los ha impedido. Ahí está. Quería un versículo que muestre que sí puede impedir alguna cosa. Pablo está diciendo, Satanás nos lo impidió. ¿Existe o no existe el diablo? Sí existe. Y quiere destruir al creyente. Y quiere tergiversar las palabras del Señor. Y como vimos en esos versículos, muchas personas son usadas por él para tergiversar la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo 5:14. Por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Aquí Pablo habla en un contexto donde las hermanas que habían enviudado y tenían la oportunidad de casarse, pónganse pila porque todavía hay pollos de 40, 50, 60 años. Claro, oiga, por ahí se alborotó el avispero. No. Entonces, hermanos, sí, contra el lazo del diablo. Eso aplica, para no solo los que han fallecido, diferentes, sino también a divorciados. El lazo del diablo. Y miren, uno de los lazos que utiliza Satanás es este. Coloca a una persona que aparentemente se ve espiritual y te va a aconsejar. Empieza y mientras te aconseja te seduce. Ahí está Satanás actuando. Por eso debemos escuchar la voz de Cristo. Que Cristo sea quien nos dirija. Y discernir cuando una persona viene de parte de Jesús. Entonces, interesante este versículo. Viudas, cásense para que el adversario no le den ocasión al adversario. Solteras también y solteros. Apliquemos a todos ya, para que las viudas no... Santo Dios. Por ahí se ríen mucho. Aunque sea viudo de pescado, caramba. Hermanos, entonces Pedro dice en su carta también que el adversario anda como león rugiente, a quien devorar. Y si dice como león, es un símil, es una comparación, no para disminuirlo como muchas veces se utiliza. Dice que es como, pero es un gatito. No invente esas locuras, que un símil o comparación, su uso es para algo semejante o parecido en magnitud, no para disminución. Y en este texto nos están haciendo algún tipo de parodia o sarcasmo. Si fuera eso, pudiésemos usar gatito. Pero es como león rugiente buscando a quien devorar. Eso hay que tenerlo claro. Hermanos, el enemigo sí quiere destruirnos, pero es importante saber cómo se pelea. Entonces, ya tenemos claro contra quién es la pelea. Es contra un adversario espiritual que sí quieren destruirnos. Muchos explican toda clase de jerarquía, pero repito, el texto no quiere profundizar en eso. Eso
dejémoslo para otro asunto, para otro momento. Sepamos que está organizado. 2, segunda parte que el texto quiere aclarar, y es de qué se trata esta lucha. Vamos a mirarlo. Entonces, amados hermanos, versículo 11, de haber que el enemigo viene con toda clase de astucias, utiliza metodologías, es estructurado, tiene estrategia. Parece que se graduó de administración hace mucho. Planea, organiza, ¿cierto? Dirige y controla. Se sabe todo el ciclo administrativo. Por eso, él empieza y utiliza las mismas palabras de Dios, tergiversándola para que la gente sea engañada. Y su estrategia le ha funcionado tanto que no la ha cambiado, porque caemos igualito. Vuelvo al ejemplo de la consejería. Está la hermana solita y viene alguien vivaracho y se quiere aprovechar. Es que Dios quiere darte una restitución. O ha enviudado. Hermana, ¿sabe? Es que Dios tiene un ángel para ti. Si tú escucharas su voz, oiga, y ahí está la astucia de Satanás. Y termina enredada con el consejero. Por eso, ser consejero es de cuidado. Es un trabajo sumamente espiritual y eso no es para cualquiera. Puede que hayas hecho 1000 cursos de consejería, pero si Dios no te dirige, si Dios no te guía y no estás rendido a Él, no lo hagas, porque te engañará el enemigo. Jesús también advierte que el enemigo puede zarandear. ¿Quién recuerda a Pedro? Claro, Pedro le advierte a Jesús: oye, Satanás te ha pedido para zarandearte. Así lo dice. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí puede zarandear y utilizará todas las clases de estrategia. Ahora, Jesús también le advierte a sus discípulos que vendrán momentos de prueba y aflicción. No se los dice, los perseguirán. Y ahora, ¿por qué entonces nos sorprendemos de las persecuciones? ¿Por qué como iglesia queremos estar siempre contentos, campantes y brillantes? ¿Por qué siempre queremos estar tan cómodos? ¿Por qué siempre queremos que la palabra que nos digan sea una palabra de: ay, pobrecito, Dios te va a dar todo lo que quieres, hasta lo que no deberías tener, te lo va a dar? No, señores, dejémonos del pechiche, dirían por ahí. Dios nos advierte que tengamos cuidado, porque iremos como ovejas en medio de lobos. Hermano, el enemigo te presentará lo malo y pecaminoso de forma atractiva. Te dirá: hey, pero es que ese chico no es cristiano, pero tú sabes. Esa chica no es cristiana, pero probablemente se va a convertir si tú insistes con el evangelio. Sigue así, ¿cierto? Probablemente el enemigo utilice astucias para decirte: pero es que ya tu esposa está viejita, está maluquita. Recuerda que a Dios le agrada todo lo limpio y perfecto. Y empieza a idearse toda clase de cosas raras. O a la esposa: ya ese esposo tuyo está viejo, ya no sirve. Hay que votarlo para que llegue lo nuevo. ¡Oiga! ¿Eso qué fue? ¡Caramba! El enemigo usará esa astucia. También usará. Es que ese negocio, métete en ese negocio. A veces nos desesperamos para hacer los negocios. Señor, yo quiero una confirmación tuya, pero voy a hacer esto. Por fe. Voy a hablar por fe.
Señor, yo sé que esa mujer que está allá va a ser para mí. Está casada, pero yo sé que se va a separar. Mira eso. Así le pasó a un pastor que fue a predicar y le profetizó a una hermana. Le dijo: tú te casarás con este siervo que te está hablando. Y ella le dijo: ¿quién sabe cuándo? ¿Será cuando se muera mi esposo? Se lo dijo así duro para que sea serio. Le pasó. Hermanos, a veces vivimos en ese autoengaño. A veces otra de las formas es que pensamos que todo lo que decimos nos hace decir que todo lo que decimos está en lo cierto y en lo correcto, y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. El enemigo también se aprovecha de las vulnerabilidades. ¿En qué área somos débiles? ¿En qué área estamos luchando y no podemos? Serán las finanzas. Y el enemigo se aprovecha en las finanzas. Pero con esa platica, eso no va a pasar nada. Y no soy de los que suele utilizar estos ejemplos, pero voy a hacerlo hoy. Resulta que hemos apartado una ofrenda para el Señor o algo. Pero, ¡ay, Señor! Y estaba en el sobre, hasta hecho y cerrado. Le pasó la lengua y lo selló. ¡Ay, Señor! Vamos a partirlo, voy a poner la mitad. Que no nos pase como Ananías y Zafira. En el sentido de tratar de engañar a Dios, no en el sentido de la muerte. Mire, es mejor espere hasta el domingo si quiere. Si usted está pasando por una dificultad, sea sensato y dé la cantidad al Señor que deba ofrecer, o lo que Dios le ha dicho. Pero guarde para que tenga provisión para vivir bien, para estar tranquilo, para que después de haber puesto eso como ofrenda a Dios, no tenga percance. Mejor espere hasta el domingo. Y ya, eso no es pecado. Eso no es pecado que usted prepare sus obras antes de venir. Pero sí está mal que hemos ofrecido algo a Dios y después, es que lo metiste hoy domingo, después del culto, llegaste a la casa, te pagaron algo y metiste todo. Pero el lunes empieza a meditar. Como mucho el martes, como mucho el miércoles, voy a abrirlo, vamos a sacar la mitad. El miércoles, no, de pronto lo necesitan, vuelve a echarlo. El jueves, no, lo saca. El viernes, vamos a sacar todo. Porque llegó una promoción de una nevera. Y llegó el domingo y, se me olvidó. Utilizará también cuando estamos en disputa, cuando no hay perdón. Utilizará eso. ¿Por qué perdonar si te está hiriendo? ¿Por qué perdonar a ese hermano o a esa hermana? ¿Por qué perdonar al hijo, a la hija, al papá? ¿Por qué mi papá me hizo esto? Mi mamá me hizo esto. O al cónyuge. También utilizará argumentos de falta de perdón. También te dirá: ¿para qué te vas a poner a disposición de la iglesia? ¿Para qué vas a poner tus dones al servicio de la iglesia? Si nadie te valora, nadie te ve, nadie te mira. ¿Por qué sujetarte a las autoridades? ¿Y eso para qué? Jehová es mi pastor y ya. También nos cuestionará con el depender de Dios. Cuando Dios te diga que salgas y vaya a una misión o algo, vete, si Dios te lo ha dicho. Pero muchas veces el enemigo nos dice: con que Dios os ha dicho, no comas de este árbol, no comas de ningún árbol. Mire la astucia. Eso es en Génesis. No comas de ninguno. Y él, no, Eva. Dijo nada más, no coma de ese, de todos podemos comer. Él usa los momentos de vulnerabilidad para hacernos dudar. Si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy viviendo esto?
Si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Usará esos argumentos. A veces se nos olvida que en el mundo sí hay aflicciones. Él te quiere, pero confía, Él ha vencido al mundo. Él te quiere hacer dudar de la palabra para que no la obedezca. Y como Eva, hace que caigas en la trampa del diálogo. Empieza a hablar y hablar y hablar y terminas perdido. Hermano, no te dejes mirar. Los principios sólidos del Señor nos fortalezcan. Tercero, ¿cómo vamos a enfrentar esta lucha? Y última parte, más corta que las demás, pero sustanciosa también. ¿Cómo vamos a luchar, hermanos? Pablo da dos órdenes. Primero, versículo 10. ¿Cómo inicia el versículo 10? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y Ahí en el está. poder de su fuerza. La primera forma de luchar es fortaleciéndonos en el Señor. Amén. Esa es la manera de enfrentarnos. No es con nuestras propias fuerzas. No se trata, como diría Pablo, de hacerme el fuerte, de decir yo soy el que puedo. Es entender que en la debilidad de la cruz está el secreto para vencer, que Cristo nos hizo más que vencedores. Ese es el secreto. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es más que rendirse ante la cruz. No es porque tú seas un servidor de Dios que puedes vencer. No es porque tú digas yo sí puedo. Es porque Cristo venció. Eso es lo único. Y debemos entender que estas batallas no se pelean solo. Cuando el enemigo quiera traer a tu mente, estás solo, yo estoy solo, nadie me quiere, nadie me busca, todos me odian. ¿Para qué vivir? No estás solo, fortalécete en Jesús. Él es tu fuerza, es tu fortaleza. A eso apunta el texto. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza es la primera forma de luchar. Recordar que esta pelea no es solo, es acompañado de Dios y de los hermanos. Si estás pasando por una necesidad, abre la boca. No te quedes callado. Busca de Dios, dialoga, habla con el hermano, habla con Dios y pídele que te ayude. Pablo, lo que parafraseando está diciendo, depende total y absolutamente de Dios. No pelees solo porque pierdes. Pelea, deja que Cristo pelee por ti. Esta batalla se gana con fragilidad, fortalecidos en el Señor. Dile, Señor, con tu poder, libérame, porque estoy que caigo. Señor, con tu fuerza, levántame, porque estoy casi derribado. No seamos prepotentes y orgullosos. Todos tenemos debilidades. Y esa es la segunda parte. Reconozcamos las debilidades que tenemos. No seamos prepotentes y orgullosos. Si tenemos lucha, si hay pecados con que estamos luchando y no podemos, háblalo a Dios, pero háblalo a tu líder. Háblalo con alguien que te pueda ayudar y fortalecer. No te tragues ese cucarrón solo. No te comas el sapo solo, como dicen por ahí. Hay que hablar. Muchas veces somos tan orgullosos que ni ante Dios queremos reconocer la debilidad que tenemos. ¿Qué tanto dependemos de Dios, hermano? ¿Eres fuerte en Él? ¿Has experimentado su poder? ¿Busca su rostro? Hay un coro que dice, Señor, manda poder, manda poder. Manda poder a este lugar, manda poder para resistir el vendaval que ha de venir. Pero también hay otra forma de luchar. Uno, le dije, fortalecidos en el Señor. Dos, siendo humildes. Tres, tomando toda la armadura de Dios. Ahí está.
es completa. No es una parte de la armadura. No se trata de un pedacito. No es decir, Señor, esta mañana me pongo el yelmo, esta mañana me pongo el cinturón, esta mañana me pongo los zapatos y eso. No se trata de eso. La armadura es vivencial. Es que en el día a día te vistas de hablar en verdad, te vistas de estar creyendo en la salvación, te vistas de caminar predicando el evangelio, te vistas de defender con la fe los argumentos que se le han levantando, te vistas, la única parte ofensiva es la palabra, la espada. ¿Y para qué se usa la espada? Para llevar el evangelio. Espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra. Y muchas veces queremos ir a atacar cualquier cosa, pero no vivir una conducta. ¿Cuándo tenemos la armadura puesta? Cuando hablamos en verdad. No cuando decimos, Señor, ponme el cinturón de la verdad. ¿Cuándo tenemos acá la coraza? No cuando decimos, Señor, ponme la coraza, sino cuando somos justos con el tendero, cuando somos justos con el de la buceta y le pagamos lo que es. El Transcaribe ya porque obliga a pagar completo. Pero hay que ser justos, hay que ser justos. No es por vanas repeticiones. Estar firmes, ojo, el cinturón de la verdad, su ilustración, como decía por acá nuestra hermana Ana, es del soldado romano. No es que en verdad sea un cinturón, es que la verdad debe ir aferrada a mi vida y que todo lo que yo diga sea verdadero. No es que yo me ponga unos zapatos para ir solamente los días de evangelismo, un sábado evangelizar. Es que cada vez que yo camine, mi conducta predique a Cristo y las palabras que yo diga prediquen de Jesús. No enfrentamos las pruebas diciendo en el nombre ¿de qué será? ¿De qué escritor? Jorge Isaac, de Chavenato, ¿de quién más? De Platón, de Parménides, sino en el nombre de Jesús es que enfrentamos. Así que no creas que por el alto grado de intelectualidad vas a reprender al enemigo. Amados hermanos, concluyo con esto para que nos preparemos para la cena. Nos hemos quedado cortos de tiempo, pero entendamos que la batalla es real y el enemigo nos quiere destruir. Pero ante esta situación, no ignoremos las maquinaciones del diablo. 3. Las armas del Señor no son poderosas en uno, son poderosas en Él. Por eso las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios y son en amor, justicia, misericordia, verdad, paz. Pablo manda el mensaje a la iglesia, no a uno solo. La carta es para todo el colectivo. Así que no pretendamos pelear solo estas batallas. Debemos unirnos y orar los unos por los otros. Defendernos, no pelear el uno contra el otro y separarnos. El texto de Efesios nos muestra que todos unidos a Cristo jamás seremos vencidos. 6. Sometámonos a la autoridad de Dios y a quien Él ha puesto como guarda de las almas. 7. Dios conoce nuestras batallas, pero nunca nos dejará solos. 8. Si el enemigo nos está seduciendo
Si nos está tentando, huyamos, corramos, huyamos de las pasiones juveniles, sea visual, en persona, en trabajo. Huyamos y pidamos fortaleza. Padre, gracias, porque eres muy bueno, Señor. Gracias.